En este vídeo verás cómo animar el plano 0.70. Empieza por ajustar framerate a film y la duración a 100 frames, o mejor 120 frames. A continuación importa el personaje rigueado que tienes en el plano 0.60. Como ese plano ya lo tendrás animado y habrás creado la pose de vuelo, te ahorrarás una pequeña parte del trabajo. Recuerda activar Select Subtree antes de hacer clic en el hueso root del esqueleto, en el hueso de la cadera. A continuación selecciona los 4 objetos que forman el personaje y los 2 IK Goals de los hombros. Una vez tengas el personaje en la escena, haz una cosa. Ve al frame 100 para crear un keyframe con la pose de vuelo. Para ello tendrás que hacer clic en Key Filters y asegurarte de que están activados posición, rotación, escala y Custom Attributes. A continuación tienes que seleccionar todos los controles del personaje. Eso lo puedes hacer en Scene Explorer y de paso crear un Selection Set. Con todos los controles seleccionados, haz clic en Set Keys para crear el keyframe con la pose de vuelo que creaste en el plano 0.60. Borra el resto de keyframes y mueve el keyframe que acabas de crear en el frame 100 al frame 0. Y ya puedes activar AutoKey para empezar a animar. En este plano el personaje saldrá volando desde detrás de los edificios y llegará hasta la cámara. Empieza colocando el personaje en su posición inicial en el frame 0. Para crear la animación en la que el personaje vuela desde este punto hasta la cámara, puedes utilizar Path Constraint. Para ello necesitarás una spline. En la vista front utiliza la herramienta Line para crear una spline que vaya desde el punto de partida del personaje hasta la cámara. Naturalmente esa spline habrá quedado completamente plana. Ve a la vista perspectiva y mueve los vértices de la spline para ajustarlos en profundidad con respecto a la cámara. Si es necesario, aumenta el número de steps de la spline para asegurarte de que las curvas son suaves. Con unos 48 puede ser suficiente. No olvides el principio arcs. Con una spline es muy fácil crear un movimiento que siga un bonito arco. Solo tienes que colocar los vértices en su sitio y ajustar los manejadores. Este vértice no tiene manejadores, por lo tanto hay que convertirlo a Bezier para que aparezca el manejador. Piensa que cuantos menos vértices utilices, más suave será el movimiento. En este caso, si utilizas bien los manejadores, podrías resolver la situación con 3 vértices. Uno para el punto de partida, otro para el punto más alto de la animación y otro para el final. El personaje tiene que salir hacia arriba en una trayectoria más o menos inclinada. Recuerda que en el plano anterior le dimos algo de inclinación. Tiene que pasar por encima del edificio y finalmente llegar hasta la cámara. Y todo esto tiene que hacerlo formando un arco que resulte interesante desde el punto de vista de la cámara. Así que sería interesante hacer los últimos ajustes desde la vista de cámara. El punto final de la animación, es decir, el último vértice de la spline, estará centrado en la cámara, pero puedes jugar con los manejadores del vértice central, del vértice que se encuentra en el punto más alto de la animación, para crear ese bonito arco. ¿Cómo lo ves así? Yo creo que prácticamente ya lo tenemos. Quizá falte algún pequeño ajuste que podrías hacer con este manejador del vértice del final. Ok, yo creo que por ahí podría estar bien. Si es necesario, más adelante siempre se pueden hacer más ajustes. Vamos a aplicar Path Constraint al personaje. Selecciona el control global. Haz Alt, botón derecho del ratón y clic en Path Constraint. Selecciona la spline y ya tienes la animación, pero tendrás que hacer algunos ajustes en los parámetros de Path Constraint. Para empezar, haz clic en Follow para que el personaje se incline siguiendo la curvatura de la spline. A continuación tendrás que seleccionar el eje. En este caso es el eje Z. Ok, esto ya está mejor. Vamos a echar un vistazo, si te parece, desde el punto de vista de la cámara para ver qué tal queda. Haz clic en Play. Bueno, no está mal. Esta podría ser otra opción interesante. Que el personaje pase volando al lado de la cámara. Activa la opción Bank, a ver qué tal. Vale, bueno, yo me voy a ceñir al storyboard, pero tú si quieres eres libre de explorar y utilizar esta otra opción. ¿De acuerdo? Muy bien, como ves, Path Constraint no nos resuelve todo. Tenemos que animar. Lo que tienes que hacer es corregir la rotación del control global para que la orientación del personaje sea la correcta. Sería interesante, por ejemplo, que saliese así, como mirando hacia arriba, y que en algún momento en la curva comience a girar para ponerse boca abajo. Ese giro puede ser gradual, pero también puede ser interesante hacer un giro más o menos brusco. Es decir, en este punto podríamos estar boca arriba todavía y aprovechar que baja hacia abajo para hacer un giro de 180 grados. Más o menos por aquí en este punto hacemos el giro. Vamos a ver qué tal queda. Ok, no tiene mala pinta. Voy a darle 10 frames más para darle un poco más de tiempo. Así queda un poco mejor. Vamos a ver desde el punto de vista de cámara haciendo play. Bueno, no está mal. Podríamos hacer algún que otro pequeño ajuste, pero en principio parece un movimiento interesante. Quizá moviendo este keyframe y ajustando la rotación en este otro, así,
podríamos mejorar algo esta animación. Aquí está boca arriba y cuando empieza a bajar gira 180 grados para ponerse boca abajo. Vamos a ver en play. Bueno, no está mal. Quizá debería subir un poco más hacia arriba. Voy a seleccionar el vértice central de la spline, este de aquí, y lo voy a subir un poco más. Ups, un momento porque tengo activado AutoKey y estoy animando la spline. Voy a borrar los dos keyframes, desactivo AutoKey y si todo está correcto puedo subir el vértice. Ok, más o menos por ahí quizá. Sí, por ahí podría estar bien. Sí, ahí es suficiente. Voy a hacer otro ajuste en el control global, en la rotación del control global. Muevo el keyframe del 60 al frame 50 y el keyframe del 90 al frame 70. Aquí. De esta forma el giro tiene lugar antes en la animación. Desde el punto de vista de cámara ahora no se ve, pero no te preocupes porque vamos a animar la cámara. Pero antes de eso vamos a hacer algunos ajustes más en la animación del personaje. Más o menos por aquí, en el frame 90, podríamos añadir un leve giro y poco después, unos 10 frames después, en el frame 100, otro leve giro en sentido contrario como para corregir el rumbo. Y a continuación voy a desactivar AutoKey para mover este vértice de la spline, el vértice final, y colocar el personaje justo delante de la cámara. Es decir, que la máscara quede en primer plano justo delante de la cámara en una posición más o menos parecida a la del principio de la pieza. Más o menos por aquí podría estar bien. Ten en cuenta que todavía falta animar la cámara. Naturalmente no basta con ajustar este vértice, también habrá que hacer algunos ajustes en los controles de la cabeza y del cuello del personaje. Así más o menos pues podría estar bien. Si quieres podemos echar un vistazo en la vista de cámara maximizada para no perdernos detalle y ver si hay algún otro ajuste que hacer antes de animar la cámara. Vale, creo que de momento lo podemos dejar así y podemos empezar ya con la animación de la cámara. O mejor dicho, con la animación del target de la cámara, porque la cámara va a estar prácticamente quieta. Lo que realmente vamos a animar en esta ocasión es el target. En el frame 0 coloca el target a la altura del personaje, pero encuadrando el edificio. Vamos a hacer un barrido de cámara como si estuviésemos viendo el edificio y de repente cuando aparezca el personaje nos centramos en él, como si fuese algo que no teníamos previsto. En el editor de curvas selecciona el primer keyframe del target, el que está en el frame 0, y ajusta sus tangentes a linear. Ok, vemos el barrido y de repente aparece algo por detrás del edificio y la cámara intenta encuadrarlo, pero no solamente con el movimiento, sino que también vamos a hacer un zoom de cámara. Pero antes hagamos algunos pequeños ajustes en el target. Por ejemplo, vamos a hacer un cambio en el frame 0 moviendo el target a la derecha y vamos a hacer lo mismo o parecido en el frame 24 para que la cámara tenga que volver hacia atrás para encuadrar. Así. De esta forma le damos un poco más de fuerza a ese movimiento. En el frame 35, cuando ya estamos encuadrando el personaje, puedes mover el target hacia arriba para que el personaje no quede perfectamente centrado. Cambia al frame 60 y reencuadra moviendo el target para seguir el movimiento del personaje. Y no olvides mover el target para que se encuentre a la misma distancia de cámara que el personaje, porque recuerda que la profundidad de campo está ajustada de tal forma que depende de la distancia de la cámara al target. Crea los frames que consideres necesarios para seguir el personaje por la escena, pero recuerda que cuantos menos frames crees, más suave será el movimiento. Al final de la animación recuerda que el target va a estar muy cerca de la cámara, es decir que el punto de enfoque va a estar muy cerca de la cámara, por lo tanto la profundidad de campo será muy estrecha. Así que procura ajustar muy bien el target para que la máscara quede perfectamente enfocada. Ahora abre el editor de curvas, selecciona el último keyframe de la animación del target y ajusta sus tangentes a linear. Con esto lo que consigues es que la animación del target pare bruscamente. En este caso nos interesa así porque el último frame de la pieza va a ser como un frame congelado. Es decir, el personaje no viene y se para justo delante de la cámara, sino que lo que hacemos es congelar el frame, congelar el vídeo, por así decirlo, justo en el instante en el que el personaje está delante de la cámara. Hago clic en play para echar un vistazo a la animación y bueno, de momento no voy a hacer más ajustes al target. Lo que vamos a hacer es animar el zoom. Selecciona la cámara y ve al panel modificar. Lo que tienes que animar es este parámetro, distancia focal. En el frame 35 cambia la distancia focal de 24 a 60. Con AutoKey activo habrás creado dos keyframes, uno en el 35 y otro en el 0. Mueve el keyframe del 0 al 30 para que el zoom comience unos instantes después del movimiento de cámara. Puedes mantener esta distancia focal de 60 mm más o menos hasta el frame 70. Para ello, haz una copia del key en el frame 35 al frame 70 y para volver a la distancia focal de 24, haz una copia del keyframe en el frame 30 al frame 75. De esta forma, el cambio de 60 a 24 mm tiene lugar en 5 frames. Vamos a echar un vistazo haciendo clic en play. Ok. Vale, puede que sea demasiado brusco.
Mueve el keyframe del 75 al 90 para darle más tiempo al cambio y que no sea tan brusco. Ok, así parece que está mejor. Ahora vamos a hacer algunos ajustes en el target. Selecciona el target, activa AutoKey y ve al frame 100. Mueve el target hacia arriba para que el personaje no quede tan perfectamente centrado. Haz clic en play para echar un vistazo a la animación. Vale, esto ya casi está. Maximizo el visor de cámara para ver con más detalle y vuelvo a hacer clic en play. Ya casi lo tenemos. El primer zoom es brusco y el segundo es más suave. El movimiento general ya estaría más o menos terminado. Ahora si quieres podrías invertir tiempo en crear pequeños detalles. Por ejemplo, podrías hacer que los pies se junten justo antes de hacer el giro de 180 grados. También podrías darle una ligera animación a las manos. Ten en cuenta que una de las cosas que hace Iron Man para controlar su vuelo es precisamente mover las manos. Por lo tanto, puede ser interesante que las manos cambien ligeramente de posición cuando el personaje hace ese giro de 180 grados. Estos ligeros movimientos seguramente serán difíciles de apreciar en la animación final, pero si no estuviesen ahí se notaría que no están. No sé si me explico. Si no los haces, la animación queda rara porque el personaje está completamente rígido. Pero si los haces, nadie va a decir, ah, mira, ha movido la mano. No, la animación será más natural, aunque probablemente nadie se dé cuenta que es precisamente por esos pequeños detalles. Se podría decir que son detalles que solamente se notan si no están. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si quieres puedes seguir trabajando en estos detalles y cuando lo tengas listo puedes crear un Preview Animation. Puedes hacerlo al 100% o si lo prefieres más grande puedes hacerlo al 200. Modo Shaded y clic en Create. Cuando lo tengas listo, vuelves al menú Tools y haces clic en Play Preview Animation. Le echas un buen vistazo, lo revisas las veces que sean necesarias y haces los ajustes que consideres en la animación. Y muy importante, no olvides salvar la escena, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con lo que has aprendido en este vídeo, anima el plano 0.70 y haz que tu personaje vuele.